Ejercicio 4. Aplicar la propiedad distributiva en las siguientes expresiones. Siempre para empezar estos casos lo que tenemos que hacer es separar en términos. Sabemos que los más y los menos separan los términos. Y así todo, dentro del paréntesis se puede separar en subtérminos. En la primera expresión nos queda 3x por un lado y 2 por 2x más 4 por el otro. Dentro del paréntesis tenemos otros dos términos. Lo que sabemos es que el 2 únicamente va a afectar a lo que esté dentro del paréntesis. Para resolver nos termina quedando 3x, que es el primer término, después nos queda menos 2 por 2x, que eso nos tiene que quedar menos 4x, y después nos queda menos 2 por 4, que eso nos queda menos 8. Esto nos termina quedando, si tenemos 3x menos 4x menos 8, nos termina quedando menos x menos 8. En el segundo caso tenemos menos, el primer término es 4 por 5 más x y el segundo término es 8x. El 4 afecta al 5 y afecta a la x, que ambos están dentro del paréntesis. Si aplicamos la propiedad distributiva del 4 hacia ambos términos dentro del paréntesis, nos termina quedando menos 20 menos 4x, recordamos que este menos afecta al 4, más 8x. Nos termina quedando entonces menos 20 más 4x. En el siguiente caso también tenemos dos términos. Uno es 3 por p menos 4 y el otro es el 4. Si aplicamos distributiva del 3 hacia los términos que están dentro del paréntesis, nos queda 3 por p y 3 por menos 4. Eso nos da 3p menos 12. A esto hay que restarle 4, que es el término que quedó solo, menos 4. Termina quedando 3p menos 16. Vamos con el próximo. Tenemos 7 por 3x menos 2y y x por otra parte. Dentro del paréntesis tenemos dos términos, 3x y 2y. El 7 va a afectar a ambos términos, porque está multiplicándolo. 7 por 3x nos queda 21x. 7 por menos 2y nos queda menos 14y. Más x, que es el término que quedó solo. Esto nos da un total de 22x menos 14y. Para el siguiente término tenemos 3 por 2x menos 1, que es un solo término, y por otra parte tenemos 6x, que es otro término. Dentro del paréntesis tenemos dos términos, 2x y menos 1. Entonces el 3 va a afectar a ambos. Nos queda entonces 3 por 2x nos queda 6x. 3 por menos 1 nos queda menos 3. Y esto hay que restarle 6x. Este nos da un total de menos 3 directamente. 6x menos 6x se van. El siguiente tenemos por un lado 5x al cuadrado y por otra parte 3x por x más 2. Este x más 2 es un paréntesis que tiene dos subtérminos. El 3x multiplica la x y el 3x multiplica el 2. Fíjense que adelante del 3 tiene un menos. Esto entonces nos va a quedar 5x al cuadrado menos 3x por x nos queda 3x al cuadrado. Y 3x por 2 nos queda, con el menos involucrando, menos 6x. Y nos queda 5x al cuadrado menos 3x al cuadrado, 2x al cuadrado menos 6x. Vamos a ver qué pasa en el siguiente caso. Vamos a separar bien los términos. Tenemos el primer término que va desde 7x hasta después del paréntesis. Nos queda 7x por x más 3. Otro término es x al cuadrado y otro término es el 1. Tenemos que dentro del paréntesis hay dos subtérminos. 7x va a multiplicar a ambos términos. Entonces nos termina quedando. Fíjense igual que 7 tiene un menos adelante que lo modifica. Nos queda menos 7x por x. Eso da menos 7x al cuadrado. Después tenemos menos 7x por 3. Eso nos da menos 21x. Y nos queda sumando x al cuadrado y nos queda sumando 1.
Si nos fijamos, tenemos un término que es menos 7x al cuadrado y otro que es x al cuadrado, positivo. Esto nos termina quedando menos 6x al cuadrado menos 21x más 1. Vamos con el h. Acá tenemos dos términos. Uno que es 2 por x más 4 y otro que es 3 por 4 menos x. Dentro de cada paréntesis vamos a tener dos subtérminos. Entonces, cada número que esté multiplicando va a afectar a los dos subtérminos dentro del paréntesis. El primer término, si hacemos la propiedad distributiva, nos queda 2x más 8. Porque 2 por x es 2x y 2 por 4 es 8. En cuanto al segundo término, fíjense que tenemos un menos afectando al 3. Nos va a quedar menos 3 por 4, que es menos 12. Y menos 3 por menos x. Menos por menos es más. Nos queda más 3x. Si nos fijamos, tenemos 2x más 3x es 5x. Y 8 menos 12 es menos 4. El próximo es parecido. Tenemos dos términos. El primero que es 6 por y más 3 y el segundo que es 4 por y menos 1. Dentro de los paréntesis vamos a tener en cada caso dos subtérminos. El 6 va a multiplicar a la y va a multiplicar al 3. El 4 va a multiplicar a la y va a multiplicar al 1. Siempre hay que tener mucho cuidado con los signos. Para la primera parte de la ecuación vamos a tener 6y más 3 por 6 es 18. 18. Para el segundo caso tenemos menos 4 por y, nos queda menos 4y. Y nos queda menos 4 por menos 1. Eso nos queda 4. Más 4, porque menos por menos es más. Tenemos 6y menos 4y, nos queda 2y. Y 18 más 4 nos queda más 22. Para el próximo tenemos nuevamente dos términos. El primero va a ser 4 por z menos 7 y el segundo va a ser 5 por z menos 8. Vamos a tener nuevamente separando en términos dentro de cada paréntesis. Nos queda 4 por z y 4 por menos 7. Y a la vez nos queda 5 por z y 5 por 8. Siempre hay que estar atentos que el 8 está afectado por un menos, el 5 está afectado por un menos y el 7 está afectado por un menos. Entonces, el primer término vamos a tener 4z menos, tenemos el menos, 7 por 4 es 28. 28. Por el segundo término vamos a tener primero menos 5z. Y después nos queda menos 5 por menos 8. Eso es menos por menos más y 5 por 8 es 40. Más 40. 4z menos 5z es igual a menos z. Y menos 28 más 40 nos queda más 12. Vamos con el k. Primero vamos a separar en términos. 3x por x más 6 va a ser un término. Y x por 3x más 18 va a ser otro término. Dentro de los paréntesis, nuevamente separamos los términos que tenemos. En el primero vamos a tener x y 6 como dos términos separados. Y en el segundo 3x y 18. Tenemos 3x por x. Nos queda 3x al cuadrado. Más 3x por 6. Nos queda más 18x. 3 por 6, 18. Después tenemos un menos que va a afectar a la x. Nos queda menos x por 3x. Nos queda menos 3x al cuadrado. Y nos queda menos x por 18. Nos queda menos 18x. Fíjense cómo tenemos 3x al cuadrado y menos 3x al cuadrado. Estos nos dan 0. Y más 18x menos 18x. Esto también nos da 0. Esta expresión es igual a 0. Fíjense cómo diferentes combinaciones pueden llegar al mismo resultado. Vamos con el L. 7x por paréntesis y menos 2z. Otro término va a ser z por 2x menos 3. Si entre los paréntesis separamos los términos para hacer la propiedad distributiva, tenemos que para el primer caso vamos a tener 7x por y. Eso nos queda 7xy. Después tenemos 7x por menos 2z. Nos va a quedar menos 14
xz. Del otro término tenemos menos z por 2x. Nos va a quedar menos 2xz. Y además tenemos menos z por menos 3. Menos por menos es más, nos queda más 3z. 7xy no lo podemos unir con nada. Menos 14xz menos 2xz sí los podemos sumar. Y nos termina quedando menos 16xz. Y después tenemos 3z positivo que tampoco se puede unir con nada. El resultado nos termina quedando 7xy menos 16xz más 3z. Para el próximo vamos a tener un cuarto por 4x más 4 y un tercio por 3x más 6. Separamos entre los paréntesis y nos queda 4x y 4 en el primer término y 3x y 6 en el segundo término. Aplicamos la distributiva y nos queda un cuarto por 4x. Tenemos un cuarto por 4x. 4 dividido 4 es 1. Entonces nos queda únicamente x. Tenemos más un cuarto por 4. 4 dividido 4 es 1. Entonces este término nos vuelve a quedar 1. Es decir, por ahora tenemos como resultado x más 1. Luego tenemos un tercio por 3x. Positivo todo. Más un tercio por 3x. 3 dividido 3 nos da 1. Nos vuelve a quedar x. Y luego tenemos más un tercio por 6. 6 dividido 3 nos da 2. Entonces nos queda 2 por 1. El resultado final va a ser x más 1 más x más 2. Esto da un total de 2x más 3. Vamos con el siguiente. Tenemos dos términos. Un término que va desde 1/2 por 2i más 2 y otro término que es 3 por todo lo que está dentro del paréntesis, que es un tercio de i menos un tercio. Sabemos que entre los paréntesis vamos a tener dos términos en cada uno de ellos. El primer paréntesis va a ser 2i y 2, son los dos términos. Y en el segundo término, dentro del paréntesis, vamos a tener un tercio de i y un tercio. Aplicamos la distributiva y nos queda 1/2 por 2i. Eso por lo que vimos recién, 2 dividido 2 nos da 1, nos termina quedando i. Más 1/2 por 2. 2 dividido 2 nos da 1, nos queda 1. I más 1. Vamos con el segundo término. Tenemos menos 3 por un tercio de i. Sabemos que 3 dividido 3 nos da 1. Entonces nos termina quedando únicamente menos i. Y por otra parte tenemos menos 3 por menos un tercio. Sabemos que 3 dividido 3 nos da 1. Nos termina quedando menos por menos más 1. Tenemos i positivo y negativo nos da 0. 1 más 1 nos da 2. El resultado entonces es 2. Vamos con el siguiente. Vamos a primero separar en términos. Tenemos dos grandes términos. El primer término va a multiplicar 6x y va a multiplicar menos 12i. El segundo término va a multiplicar 3x y va a multiplicar 6i, que son los valores que están dentro del paréntesis. Entonces vamos a aplicar la distributiva entre un cuarto y los valores que tenemos. Sabemos que nos queda un cuarto por 6x. Se puede simplificar y nos queda en total 3 medios de x. Para el segundo término nos queda un cuarto por menos 12i. Sabemos que 12 dividido 4 es 3 y que el menos va a afectar a la multiplicación. De ahí nos queda el menos. Luego tenemos 1/2 por 3x. Nos queda positivo eso. Nos termina quedando 3 medios de x. Luego tenemos 1/2 por 6i. Ese nos termina quedando positivo 1/2 por 6i. 6 dividido 2 es 3. Nos termina quedando entonces 3 medios x menos 3i más 3 medios x más 3i. 3 medios más 3 medios nos queda 3. Entonces nos da un total de 3x. Vamos a separar en términos ahora. Este más, que está acá ubicado, está mal puesto. Habría que tomarlo como un más separando dos términos. Nos queda entonces, cuando separamos términos,
un quinto por lo que está dentro del paréntesis y 3 décimos por lo que está dentro del paréntesis. Si separamos los términos dentro del paréntesis, nos va a quedar un quinto por 10x y un quinto por 10y. Así también nos va a quedar 3 décimos por 5y y 3 décimos por 5x. Nos van a quedar 4 términos. Un quinto por 10x, sabemos que 10 dividido 5 es 2, nos termina quedando 2x. Lo mismo con un quinto por 10y, nos termina quedando más 2y. Luego tenemos 3 décimos por 5y. 5 dividido 10 sabemos que es un medio. Nos termina quedando más 3 medios y. Y lo mismo con la 5x. Nos termina quedando positivo 3 medios x. Hacemos la cuenta y nos queda que para las x o para las y vamos a tener 2 más 3 medios en ambos casos. Vamos a ver cuánto es 2 más 3 medios. Sacamos factor común 2, nos queda 2 dividido a 1, 2 por 2, 4. 2 dividido a 2, 1 por 3, 3. 4 más 3. Esto nos da 7 medios. Nos queda un total de 7 medios x más 7 medios y. Vamos con el q. Ya estamos terminando. Tenemos 1/3 por todo lo que está dentro del paréntesis y 2/3 por todo lo que está dentro del paréntesis. Nos queda 1/3 por 9x. Eso nos da 3x, porque 9 dividido 3 nos da 3. Más 1/3 por 6y. Eso nos queda 6 dividido 3 nos da 2. 2y. Después tenemos menos 2/3 por 6x. Sabemos que 6 dividido 3 nos da 2. Nos queda 2 por 2x menos 4x. Y el último término es menos 2/3 por 9y. Sabemos que 9 dividido 3 nos da 3. Entonces nos queda menos 2 por menos 3y. Eso nos queda un total de 6y. Y nos queda menos x más 8y. Tenemos más 3x menos 4x nos da menos x. Y 2y positivo y 6y positivo nos da 8y. Vamos con el último. Tenemos x sobre 6 por todo lo que está dentro del paréntesis y x sobre 3 por todo lo que está dentro del paréntesis. Vamos a tener las dos multiplicaciones en cada caso. X sobre 6 por 12x, vamos a ver cómo queda. Por 12x nos termina quedando 2x al cuadrado. Porque nos queda x por 2. Porque 12 dividido 6 nos da 2. X sobre 6 por 18y negativo nos termina quedando 18 dividido 6 nos da 3. X por menos 3y. Y esto nos da menos 3xy. Vamos con el siguiente término. X sobre 3 por 9y. X sobre 3 por 9y. Esto nos termina quedando 9 dividido 3 nos da 3. 3xy. Y vamos con el último término. Tenemos x sobre 3 por menos 3x. X sobre 3 por menos 3x. Esto nos queda menos x al cuadrado. Si se fijan, tenemos más 2x al cuadrado menos 3xy más 3xy. Estos se suman y dan 0. Menos x al cuadrado. Nos termina quedando 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Esto es igual a x al cuadrado.